Hola amigas y amigos, amigos y amigas de Lo que Brote, ¿cómo estáis? ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que lo mejor posible. A ver, para empezar hoy quiero contaros una cosa. Este perfil funciona de una forma muy concreta. O sea, yo como creador tengo unos temas ancla, por llamarlo de alguna manera, de los cuales voy sacando argumentos que luego conforman los temas, los vídeos que veis. La semana pasada, por ejemplo, con Star Wars fue muy sencillo porque sabía lo que quería contar, sabía la estructura que le quería dar, sabía lo que iba a intentar descubriros. Esta semana se ha complicado un poco más porque el tema del que vamos a hablar, que ya lo visteis el martes en la promo, es el periodismo. Y yo me he puesto a sacar argumentos y ideas en una tormenta loca de las mismas y me han salido muchos temas, muchos melones que abrir, muchos argumentos de los que tirar. Entonces, seguramente esta sea la primera de varias partes hablando de esto, pero quería poner las bases sobre el asunto. Yo soy periodista. Tengo un título en mi casa que dice que he superado los estudios para poder ser periodista. En esa formación, en la Facultad de Ciencias de la Información, uno de los primeros leitmotiv que te hacen saber es que como periodista vas a ser el gatekeeper, lo que viene siendo portero, pero con el anglicismo de turno, entre la realidad y la audiencia que te escucha, te ve o te lee. Esto también se une a la definición que da la RAE de periodismo, que es actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Con todo ello, se podría decir que todo lo que se hace en este sentido es periodismo. Para mí falta el matiz de la calidad de información en esa actividad profesional. Y ese es uno de los problemas que tiene a día de hoy para mí la actividad periodística que se hace en este país, porque otros no los conozco tan en profundidad. Está claro que la sociedad está en un modo bipolar muy evidente y que es transversal a casi todas las competencias y temáticas que nos rodean. Entonces, yo tengo la duda de si son los medios los que se adecúan a esa bipolaridad o polarización, como queráis llamarlo, y tratan de sacar jugo y beneficio de público al que atrae, de beneficios económicos, de audiencia, o es los medios los que crean ese clima de opinión y la sociedad en la que se adhiere a la misma. Pero claro, esta imbricación entre ambas cosas, entre la sociedad y los medios, hace que los medios debieran tener mucho cuidado en el desarrollo de su trabajo y creo que voluntariamente no se está haciendo. Creo que por motivos X, por intereses que todos creo conocemos o que podemos catalogar como económicos, políticos, comerciales, etcétera, están entremezclando información y opinión. Y lo hacen hasta tal punto que salpican incluso las alertas de noticias que nos llegan al móvil, de modo que van fundamentando un clima de opinión, alimentándolo o creándolo. Y eso es un poco problemático. Además, día a día se interpretan datos objetivos desde dos puntos de vista diferentes, hasta tal punto que pareciera que hablaran de realidades diferentes, si coges un medio u otro. Además, se dan relaciones que yo llamaría tóxicas entre los actores de la comunicación y personas o roles de intereses de los que hablábamos antes, económicos, políticos, comerciales. Y esas relaciones son muy próximas, demasiado como para que los medios de comunicación puedan tener la libertad como para poder ir en contra de esos intereses. Porque además los medios se han empeñado en conformarse, en guarecerse, en meterse bajo el paraguas de grandes conglomerados que aparte de medios de comunicación tienen otros muchas marcas que hacen que la libertad de comunicación y de información y de ser críticos con aquello que pueda estar mal hecho se venga a mínimos. Esto es un panorama de presentación que es quizá muy obvio, pero que estamos viviendo día a día.
sea, yo tengo las aplicaciones de los 3 principales medios de comunicación periódicos de este país, me mandan alertas y si no estás atento, te la pueden colar porque te van a mandar mensajes sobre temas candentes y van a tirar en pro o en contra de ese tema y lo hacen con mucha asiduidad, la verdad. Y este es un tema de la tecnología que también tiene su importancia en esto del periodismo. Eh, el que fuera director del Mundo, David Jiménez, sacó hace unos años un libro llamado El Director, en el que, entre otras muchas cosas, hablaba de la resistencia que había encontrado en su empresa matriz para implantar en el mundo un sistema de trabajo basado en la tecnología. No basado en la tecnología, sino que potenciara los medios tecnológicos con una web decente, con una velocidad de la misma apropiada, con unos medios técnicos para sus profesionales que dieran también alas a esa parte digital y una distribución del trabajo que también ayudara y potenciara eso. En contra tenía las cortapisas que le ponían para que el mundo siguiera el modelo de papel, de venta de papel, el modelo de un periodismo un poco más arcaico y que fuera más controlable. Hemos pasado de esto que contaba David Jiménez a lo contrario. Ahora mismo el marketing digital también se está haciendo cada vez más hueco en lo que viene siendo en las empresas de información y de comunicación. Eso implica que el SEO, que es la optimización de textos para que los motores de búsqueda potencien que puedas darle el clic en esa noticia en vez de en la misma noticia de otro medio, hace que se convierta en algo básico, necesario y casi tan importante como respirar en una redacción. Me gusta a mí recordar, siempre que hablamos de esto, el testimonio de un director de un medio de comunicación que estuvo en una mesa redonda que organizó la Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, en la que vino a decir que cuando él veía que la redacción se tensaba, que aquello de posicionarse era lo básico y que empezaba a empujar un poco la información hacia otros lados que no fueran la mera información, en pos de el SEO, el posicionamiento, las palabras clave, bla, 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 lo que hacía era apagar lo que él llamó el monitor SEO. Y entonces todo fluyó con un ambiente muy diferente, con una capacidad informativa muy diferente y con una rebaja de la tensión que le hizo pensar que a lo mejor menos SEO y más información era una fórmula que tenía que empezar a implementar. Esto obviamente para los grandes medios. La tensión que se está viviendo en cuanto a los grandes medios viene por aquí, por esto que, en mi opinión, por donde les estoy contando. Esto ha hecho también, y el desarrollo de la tecnología ha hecho que proliferen las formas de comunicación que no sean bajo el paraguas de una gran marca. Twitch, YouTube, TikTok, redes sociales, son oportunidades que se brindan a profesionales que creen que tienen algo que decir, que saben cómo hacerlo y que saben cómo desarrollarlo bajo las normas y los estándares que el periodismo debería tener. Ahora mismo se me viene a la mente dos ejemplos, uno en el periodismo deportivo, como es Miguel Ángel Román, voz habitual de Movistar Plus y sus retransmisiones de fútbol, que ha creado su perfil, su stream, en el que habla de todos los equipos, de aquellos que son noticia o que están de actualidad, pero también de los que tienen historias que contar, más allá de Barça, Madrid, Atleti y poco más. Y es un perfil que yo recomendaría a quien le guste el fútbol y el deporte. Y el otro, el ejemplo que para mí pues se adhiere a criterios y a normas establecidas del periodismo, sería el Radio Cable de Fernando Berlín, en el que el que fuera colaborador de la cadena SER establece y desarrolla un producto comunicativo en el que se analiza la actualidad, se hace entrevistas, tiene mucho peso en la política, pero también otros ámbitos como el cultural y que atiende a criterios de calidad dentro de un marco establecido de información. Pero claro, la falta de control y la libertad absoluta que dan estas nuevas vías de comunicación y de streaming y demás, también está el otro lado de la balanza, aquel que quiere coger y retorcer el brazo del periodismo
y lo peor es que tiene tanta capacidad y tanta posibilidad de llamar la atención como otro cualquiera. Ahí está, por ejemplo, el estado de alarma de Javier Negre, que no es porque tenga una ideología diferente a la mía, que la tiene, es su forma de trabajar o de crear información de la nada, literalmente, como hay muchas condenas que lo confirman, la que me hace rechazar ese modelo periodístico, si quieres llamarlo periodístico, aunque yo no lo haría. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el clickbait puro y duro, en la demagogia, en la llamada de atención sobre cosas que no puede demostrar o directamente sobre la provocación o la invención de temas o de entrevistas, como ya he hecho en numerosas ocasiones. En definitiva, yo me quedaría con los dos primeros y mandaría a la APM, la Asociación de Periodistas de Madrid, o incluso a la de a nivel nacional, para que echara un vistazo sobre lo que hacen profesionales, como este último ejemplo que os he puesto, que seguramente no ayudan en nada al ejercicio del periodismo. En definitiva, ¿cuál es mi conclusión a la que puedo llegar después de esto que os he contado? Creo que al periodismo de grandes cabeceras le falta ir por libre. Le falta no fijarse en la competencia más que en lo que hace uno por sus medios propios. Creo que no es muy recomendable para una sociedad como la nuestra que puedas abrir las portadas, las páginas de los tres principales periódicos y las noticias se repitan casi en el mismo orden, casi en el mismo peso y casi con la misma importancia. Creo que hace falta valentía para entender que el mundo es mucho más que los dramas, los sucesos y toda aquella gresca política que repercute, y entiendo por qué se hace, porque al final repercute en beneficio de muchas índoles, pero también habría que ver si hay noticias diferentes que se puedan contar y que cambiaría un poco la percepción que se tiene de la comunicación. Y para cerrar, quiero poner un ejemplo que creo que ayuda a entender un poco a lo que me refiero. Me voy a basar en dos series de televisión. Hay una que está ahora muy de moda, Succession, como queráis llamarlo, que tiene fondo la información y la comunicación. Básicamente es la historia de un magnate, un jefazo de un emporio de comunicación multimillonario y de cómo sus hijos y su entorno maniobra para entender y para ser parte de la sucesión cuando éste se retire. ¿Se habla de información? ¿Se habla de comunicación? Sí. ¿De qué manera? Como si fuera un jarrón de decoración, un telón de fondo en el que la comunicación solo tiene importancia cuando puede ayudar a ganar dinero, cuando puede ayudar a manipular una opinión, cuando puede ayudar a ganar unas elecciones, pero poco más. La información es un juguete que usan una gran empresa para ganar dinero. Y en el otro lado está la serie The Newsroom, una serie creada por Aaron Sorkin, uno de los mejores guionistas que ha dado Hollywood, que decidió un día levantarse y hacerle una carta de amor al periodismo hasta tal punto que lo idealizó demasiado. Y salió una serie que yo la tengo como de cabecera, que entiendo que nunca podría ser real, pero que habla muy bien del periodismo que a mí me gustaría que se hiciera. Para mí, y ya como conclusión, el mundo debería ser un punto intermedio entre las dos series. Entiendo que hay beneficios económicos, beneficios políticos y beneficios comerciales que necesitan las empresas de la comunicación para incluso subsistir, pero la información debería estar en un plano muy superior al del jarrón o el telón de fondo. Y esta es mi conclusión. Espero que os haya parecido interesante. Hasta aquí llegamos, pronto más y mejor, y nos vamos viendo.